Segundo de Tesalonicenses, y vamos a leer los versículos 1 al versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oremos. Padre, te damos gracias otra vez, te bendecimos y te exaltamos, porque eres un Dios maravilloso. Gracias por este culto, por esta oportunidad, por el privilegio de estar en tu presencia. Te pedimos ahora, Señor, la unción de tu Espíritu sobre los oídos receptores de tu mensaje. Igualmente la unción de tu Espíritu sobre el predicador y maestro de tu palabra. Que haya tanta unción en la exposición como en la recepción del mensaje. Y que salgamos de aquí bendecidos. A los que nos escuchan de otras partes, llegue tu bendición. Y permítenos, Padre amado, salir de aquí convencidos de que tú eres en Cristo Jesús el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre, al Dios verdadero, sino a través de Jesucristo. Gracias por tu verdad, por el Evangelio. Gracias por la sana doctrina. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y podemos decir Ebenezer. En el corredor de la historia, tu iglesia puede decir Ebenezer. A ti sea gloria, honra y alabanza en el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, gloria al Señor. Ustedes saben que hemos estado teniendo estos estudios seriados y tuvimos que detenernos por el Día de los Padres y luego el domingo
quisimos a modo de base reafirmar algunas verdades en la parábola del hijo pródigo. ¿Dicen amén? Y fue interesante. Quizás alguno estaría diciendo, ¿qué tiene que ver la parábola del hijo pródigo con todo lo que estamos aprendiendo del hombre de pecado, del hijo de perdición que surge, como ya dijimos, en la iglesia surge este espíritu y siempre se identifica hombre de pecado con anticristo? ¿Dicen amén? El hombre de pecado, el anticristo, y ya dijimos cuando estábamos enseñando estas verdades, que cuando la Biblia habla del hombre de pecado o del anticristo, que así lo menciona Juan, que es el único que menciona el término anticristo, ¿dicen amén? No está hablando de un dictador que vendrá al final de los tiempos, sino de un espíritu que ya estaba en el primer siglo. ¿Dicen amén? Dice el apóstol Juan que ya era el tiempo y que el espíritu del anticristo ya estaba en acción. Pero hoy queremos explicar un poquito mejor esto, porque como se identifica al hombre de pecado, aún en algunas escuelas teológicas que conservan en mucho la sana doctrina, se identifica solamente al hombre de pecado con el papado. Y si bien es cierto que en el corredor de la historia el papado ha sido uno de los máximos exponentes de este espíritu de hombre de pecado, de anticristo, que nace de la iglesia, porque el anticristo, ya dijimos a través del apóstol Juan, que sale de la iglesia. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y justo la apostasía da a luz a este hombre de pecado y a este anticristo, que si bien es cierto, decíamos que el papado en el corredor de la historia es el máximo o uno de los máximos exponentes de este hombre de pecado, porque este hombre de pecado se integra en la sociedad, este hombre de pecado se viste de religión, pero no solo se viste de religión, porque el traje, escuchen bien, el traje más ilustre para que se vista un pecador y sea nocivo es el traje de la religión. Ahorita lo vamos a ver, dicen amén. Cuando el pecado se viste de religión, y ustedes van a ver cómo el catolicismo romano, pero no solo el catolicismo romano, la apostasía de la iglesia protestante y la apostasía casi ya de la iglesia evangélica. Cuando el pecado se viste de religión puede ser completamente nocivo, y lo fue por 13 siglos. Por 13 siglos casi desaparece la iglesia evangélica. Solo el remanente de Dios persistente en la historia pudo sobresalir con la reforma luterana. Ustedes saben lo que sucedió: un monje católico, volviendo a las sagradas escrituras, pudo regresar a la verdad de Dios. Surge el movimiento protestante y luego el evangelicalismo en el mundo hasta nuestros días. Pero hoy queremos ir a ese término de hombre de pecado y abundarlo para ir a algunos puntos que son vitales y no absolutizar que el hombre de pecado es el papado, porque cuando absolutizamos que el hombre de pecado es el papado, nosotros nos quedamos ausentes de poder ser parte de ese mal. ¿Dicen amén? Y la iglesia evangélica parece apartarse y no ser parte de ese mal, señalando que la iglesia católica es la gran ramera y señalando que la iglesia católica es la iglesia apóstata. No solamente hay apostasía en la iglesia católica, hay apostasía en la iglesia evangélica también. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Y hoy vamos a ver ahora algunos puntos importantes para no caer en el error. Vamos al capítulo 2 de segundo de Tesalonicense y veamos lo que el apóstol Pablo dice. Ya dijimos que el apóstol Pablo decía: hermano, no se inquieten, no se vuelvan locos por aquellos que hablan de que la venida del Señor es inminente,
ni por espíritu. Ustedes saben que alguien se para en la iglesia y empieza a decir, dice el espíritu que ya Cristo, el espíritu me reveló. Y hoy eso está muy de moda en las iglesias evangélicas. Muy de moda que la gente se para y diga que el Señor dijo, y como el apóstol Pablo lo sabía, dice, ni por espíritu, ni por carta, ni por ninguna otra cosa se inquieten ustedes acerca de que la venida del Señor ya está a las puertas. ¿Dicen amén? Ahora dice Pablo, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera acerca de eso. Yo he visto cómo han caído en el error algunos muy famosos influencers dentro de la iglesia evangélica que se han atrevido ya a señalar el día en que el Señor viene. ¿Dicen amén? Viene, ya viene en todo el corredor de la iglesia. Si ustedes empiezan a estudiar la historia del cristianismo y la historia contemporánea, casi en todas las épocas ha aparecido gente señalando cuándo viene Cristo. ¿Dicen amén? Y eso es un emborrachamiento de la vida espiritual, porque cuando se le empieza a decir a la gente que Cristo ya está a la puerta y que es inminente, la gente empieza a desentenderse del contexto presente y la influencia de la iglesia comienza a apagarse. La participación de la iglesia comienza a apagarse. Es un ardid de Satanás el decirle a la iglesia, no hagan ninguna más cosa, no se adentren más en hacer nada, no trabajen. Ya en los días de Pablo, Pablo tenía que decir, el que no trabaje, que no coma. Porque como Cristo venía tan rápido y era tan inminente, la gente no quería ni trabajar. ¿Dicen amén? Los sueños, las realizaciones, el plan de Dios se hace nulo porque la gente dijo, bueno, si Cristo viene tan inmediatamente, ¿para qué soñar? ¿Para qué adentrarnos y ocupar lugares en la sociedad y ser de influencia como luz y sal de la tierra si ya Cristo viene? ¿Dicen amén? Y Pablo dice, hermano, no se vuelvan locos, eso no va a ser así, eso no es así. ¿Dicen amén? Hay que seguir siendo luz y sal de la tierra en los diferentes o en las diferentes áreas de la sociedad, que la iglesia siga siendo la luz del mundo. ¿Dicen amén? Ahora, mira lo que dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Este punto es vital, porque aún los que señalan que el hombre de pecado es el papado, dice que lo que dice Pablo aquí, que lo detiene en el presente, es el Imperio Romano. Y es verdad que en el 476 Roma cae, surge el catolicismo romano y desde allí surge el papado posteriormente. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es sustancial en todo el contexto que vamos nosotros a estudiar hoy. Dice Pablo que lo que detiene el surgimiento del hombre de pecado no es el Imperio Romano, sino que no ha llegado la apostasía. Dice Pablo así, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué cosa es la apostasía? Yo quiero que ustedes busquen en 1 Timoteo capítulo 4, a pesar de que digamos que apostatar es apartarse de la fe, pero quiero que ustedes vean lo que el mismo Pablo habla acerca de la apostasía. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 en adelante, mira lo que dice Pablo. Pero el Espíritu dice, ¿quién dice? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que harán, apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? Ya vieron, hombre de pecado, anticristo, y dice Juan, el espíritu del anticristo ya está en acción, para que ustedes vean que el hombre de pecado y el anticristo no es otra cosa que hombres y mujeres. Vamos a hablar de eso, porque cuando tú dices el papado,
tal parece que se absolutiza el género masculino y que anticristo es un hombre que viene. Anticristo es un término genérico que incluye a hombres y mujeres. Aleluya. Hombre de pecado es un término genérico que incluye a hombres y mujeres. Anticristo es contra Cristo, lo que divide la iglesia. Aleluya. ¿Dicen amén? Si no, usted está esperando a un hombre. No es un hombre, es un género humano, inclusivo. Vamos a verlo aquí. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a quienes, espíritus engañadores, demonios, y a doctrinas de, ¿qué dice aquí? De demonios. Es decir, va a haber una manifestación demoníaca en los últimos tiempos, dice Pablo, y se va a meter dentro de la iglesia. Aleluya. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo da lugar a que en el contexto de la iglesia los demonios cobren curso y empiecen a haber hombres engañadores, imbuidos por demonios y doctrinas de demonios, enseñando cosas ajenas a la verdad de Dios? ¿Cómo da lugar un corazón a que los demonios se apropien de él? Dice, por la hipocresía de ¿quiénes? De mentirosos, que teniendo, ¿qué cosa? Cauterizada la conciencia. Vamos a volver ahorita a hombre de pecado. ¿Qué significa el término hombre de pecado? Ya lo hemos estado hablando. Es un ser, es un tipo de persona que no es pecador. No está diciendo va a venir el hombre pecador, porque la Biblia dice que por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia no está hablando, y Pablo no dice que en los postreros tiempos vendrá un hombre pecador. Vendrá un hombre de pecado, no un pecador simplemente porque todos los hombres son pecadores. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Sino alguien que se complacerá en el pecado. ¿Ya están entendiendo lo que viene? Por eso dice, teniendo la conciencia, ¿cómo? Cauterizada. Esta persona no se va a arrepentir. Esta persona no llega al nivel de arrepentimiento. Es un género que va a salir de la iglesia, se va a adentrar en el mundo, y este género de humanidad va a tener la conciencia cauterizada. Dice así. Ahora, no quiere decir que esto va a globalizar al mundo. No se está absolutizando. No todos los hombres serán así, porque dice el apóstol Pablo que la iglesia tendrá su espacio y los fieles tendrán su espacio. ¿Dicen amén a lo que hablamos? No es que toda la humanidad va a ser una humanidad de pecado, sino que va a surgir un hombre de pecado. Mira lo que dice ahora. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Va a surgir dentro de la iglesia, más que una sana doctrina, una tradición de hombres y mandamientos de hombres. ¿Dicen amén? Y ustedes saben todo lo que pasó en la iglesia católica. Incluso en la iglesia católica la tradición es mayor que la revelación bíblica. Y en muchas iglesias evangélicas la tradición es mayor que la revelación. No, porque siempre lo hemos hecho así y pensamos que es así, pero la Biblia enseña que la revelación es mayor que la tradición. Por eso cuando surge Lutero, déjame dar ese anticipo, en 1500, cuando Lutero en el siglo XVI sale con la reforma, hay cosas que Lutero sacó a la luz
que eran completamente pocas, pero que eran relevantes en su tiempo. Lutero no sacó toda la verdad del Evangelio en la Reforma luterana, sino que hubo dos cosas fundamentales que él descubrió: la salvación por la fe, ya que la Iglesia Católica enseñaba que la salvación era por obras y a través de las indulgencias que hacían rico al papado. La salvación por la sola fe y el sacerdocio universal de los creyentes. Esas dos grandes doctrinas fue la que sacó a la luz la Reforma, y fue una revolución. Después de 13 siglos, una verdad que era tan masticada, una verdad que era tan sostenida por la Iglesia, un monje católico alemán llamado Martín Lutero empezó a leer en la Biblia y dice: espérate, hemos vivido tantos siglos con mentiras, vamos a llegar ahí ahorita. Hemos vivido en tantos siglos con mentiras, ¿cómo se pudo llegar a esto? Y él empezó a darse cuenta que la salvación no es por obra. Nadie puede comprar su salvación, es por gracia, por medio de la fe. Eso que tú y yo hoy sabemos así. Costó 13 siglos para volver a salir a la luz. Aleluya. El dogma católico se impuso. El mensaje se daba en latín, Dominis Patri. Tú estabas oyendo y no entendías ni papa. ¿Cómo sucedió que la Iglesia de Cristo y de los apóstoles, cómo pudo suceder que ese movimiento arrollador que en los primeros 35 años conquistó al mundo hacia Asia Menor, cómo se contaminó la Iglesia de esa manera? ¿Cómo la Iglesia terminó siendo tan apóstata? ¡Aleluya! ¿Dicen amén? Y por eso Martín Lutero tenía una frase que todavía es célebre: la sola fe, diga la sola fe; la sola escritura, diga la sola escritura; la sola gracia. Él decía, para volver a la sana doctrina, la sola fe, la sola gracia, la sola escritura. Es decir, por encima de toda tradición, la sola escritura. Por encima de todo orgullo humano, la sola fe salva. Aleluya. Y no es mérito humano, es la sola gracia de Dios salvadora. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a volver a este punto. Mira lo que dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido. ¿Qué cosa? Diga la verdad. Digo otra vez la verdad. Hermano, la gran batalla del hombre de pecado, el hijo de perdición, la gran batalla en la iglesia es por mantenerse ella ¿en qué? En la verdad. Diga la verdad. La verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la sola escritura. A la ley y al testimonio, dice el Antiguo Testamento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo movimiento en la iglesia, todo ministerio que se aleja de la palabra, caerá en el error. Hoy en día, Satanás está trayendo un movimiento pragmático a la iglesia, empírico, donde escasea la palabra de Dios. Mucha emoción, mucho emocionalismo, muchas palabras, poca Biblia. Tenga cuidado donde usted no ve Biblia respaldando el mensaje. ¿Cuántos dicen amén a lo que hablamos? Bien, pero vamos a seguir. Dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, ¿cómo es? Bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué cosa? Es santificado. Y quiero hablarle de otro pasaje para ir de nuevo al hombre de pecado, que es muy importante tenerlo en cuenta. Ya lo leímos, pero quiero que ustedes puedan ver el contraste entre ambos términos, hablando en el
sentido genérico. Busquen segunda de Timoteo, capítulo 3. Ya Pablo habló allí de la apostasía y habla de espíritus engañadores. Pero ya leímos este pasaje, pero es interesante por lo que dice el versículo 17. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer algunas cosas y nos vamos pronto al versículo 17. Mira lo que Pablo vuelve a decir aquí, dice. También le dice a un pastor que está pastoreando en una de las iglesias de Asia Menor, en Éfeso, dice: también debes saber esto, que en ¿dónde? Vuelve a decirlo, en los últimos días vendrán tiempos como, y así le hemos titulado a estos temas, tiempos peligrosos, porque habrá hombres. ¿Cómo serán esos hombres? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Estamos hablando de hombres de pecado, un género humano que va a surgir, mujeres y hombres incluidos. Usted tiene que entender que si Pablo dice porque habrá hombres, el término hombre es inclusivo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra hombre es un término inclusivo, incluye el género femenino y al masculino. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Dice, porque habrá hombres, ¿cómo? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán, ¿qué cosa? Apariencia de piedad. Son unos tremendos carabuenos. ¿Dicen amén a lo que hablamos? La gente está vestida de traje en las diferentes áreas de la sociedad. Por eso el hombre de pecado no lo puede buscar solo en la religión. Hay que buscarlo en la política, en la educación, en todas las áreas de la vida. Mira lo que dice. Este género humano, ustedes van a ver, no solo se viste de religión, se viste de política, se viste de educación, se viste de cultura. ¿Dicen amén? Mira lo que dice. Tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, Timoteo, ¿qué cosa? Evita. Pero mira lo que dice el versículo 17. Vamos a leer desde el 16. Vamos a leer desde el 14 para que ustedes vean el contraste entre hombre de pecado y hombre de Dios. Dicen amén. Mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 3 de segunda de Timoteo. Dice: pero persiste tú. Déjame leerlo desde el 12 para que tú lo entiendas y lo digieras mejor. Dice: mas los malos hombres. Versículo 12. ¿Más cuántos malos hombres? Dice: mas los malos. No dice más el mal hombre, señalando a un individuo. ¿Cuántos hombres malos habrá? Muchos. Hombres de pecado, muchos. Ya vamos a volver ahí. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 13. Mas los malos hombres y los engañadores, está en plural. Malos hombres y engañadores está en plural, no en singular. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿cómo irán? Ese versículo es clave. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué dice? Irán, ¿cómo irán? Para ustedes, cuando ustedes vean ahora hombre de pecado que también es hijo de perdición, tiene que ver con estas palabras. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán, ¿cómo irán? De mal no hay regresión. No hay cambio positivo, no hay arrepentimiento. ¿Cómo irán? De mal en peor, engañando, dice, y siendo engañados. Ese es el mismo Pablo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Eso le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, los malos hombres y los engañadores van a ir de mal en peor. Van a ir engañando y siendo engañados. Pero tú
persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿cómo? Sabio. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Qué es por qué? Por la fe que es ¿dónde? En Cristo Jesús. Y ahora vuelve otra vez en el versículo 16. Toda la escritura, ¿cómo es? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el 17, ¿a fin de qué? Ahora yo le pregunto a ustedes, hombre de pecado, ¿y ahora qué término aparece aquí? ¿Quién es el hombre de Dios? Oscar de Ye, Carlos de Roberto Carlos. ¿Cuál es el hombre de Dios? ¿Quién es el hombre de Dios? Es un término inclusivo. No es el nombre de alguien. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? Hombre de Dios es toda mujer y todo hombre que es formado en la sana doctrina, que tiene fe en Jesucristo y que es fiel a la verdad de Dios. Cuando se está hablando del hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios no está hablando de un hombre de Dios que va a aparecer. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy hablando? Está hablando del hombre de Dios, de ti y de mí. Está hablando del hombre de Dios de los días de Pablo. Está hablando del hombre de Dios en todas las épocas, que va a ser fiel a la verdad y va a poner su fe en Jesucristo. ¿Dicen amén? Por eso es que cuando habla de hombre de pecado, no está hablando de Roberto Carlos, de un dictador que vendrá. Es la contraposición al hombre de Dios. Así como hay un hombre de Dios, va a surgir un hombre de pecado. No sé si están entendiendo ahora. Dicen amén a lo que estamos hablando. Ahora entonces podemos entender. Este pasaje del 3:17 es clave, a fin de que el hombre de Dios, que es instruido, que es corregido, dicen amén, en la verdad de Dios. Dice, persiste tú en lo que has aprendido, convence a la gente con la verdad, corrige, instruye en justicia, porque esos hombres de Dios son formados en la verdad. Pero así como hay hombres y mujeres de Dios formados en las sagradas escrituras, en la verdad de Dios, apostatar es apartarse oyendo a espíritus engañadores, y surge la apostasía. ¿Dicen amén? Cuando surge la apostasía, se manifiesta el hombre de pecado. Otra vez, ¿cuándo se manifiesta el hombre de pecado? Cuando surge dentro de la iglesia, ¿qué cosa? Mucha gente cree que el hombre de pecado, lo que lo detenía, vamos ahí a ver lo que dice Pablo, vámonos rapidito a lo que dice Pablo. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga, ¿qué cosa? A ver si es verdad que estoy en frecuencia. ¿Qué cosa es la apostasía? Dentro de la iglesia, ¿qué es la apostasía? Apartarse de la sana doctrina, de la verdad. Apartarse de lo que dice la palabra de Dios. Apartarse de esa identificación plena con Cristo y su verdad. Apostatar, negar la fe. Apartarse de la verdad de Dios. Cuando surge la apostasía, este es el caldo de cultivo donde surge un tipo de hombre. A ver si yo explico eso mejor. ¿Dicen amén? Me interesa eso porque no podemos avanzar si no entendemos ese punto. Escuche bien. ¿Qué facilita? ¿Qué contexto? ¿Qué caldo de cultivo? Cuando hablo de caldo de cultivo, ¿qué condiciones son las que hacen surgir un tipo de hombre en el mundo? Lo hicieron surgir. Dice el apóstol Pablo. No se ha manifestado ese tipo de hombre todavía. Porque todavía no ha llegado, ¿qué cosa? La apostasía. Primero dice, hay quien al presente lo detiene. Vamos a leer aquí. Mira lo que dice.
Si no puedo avanzar mucho hoy, no importa. Me quedaré satisfecho si podemos discernir eso. ¿Dicen amén? Porque lo que se está diciendo hoy, incluso entre muchos que conservan sana doctrina, pero son influencers populares, es que lo que al presente lo detiene es el imperio romano en la historia. Y eso te pierde. Porque si lo que detenía al hombre de pecado es el imperio romano, eso pasó hace tiempo. Pierde a la iglesia del momento actual de lo que permite la apostasía y de que el hombre de pecado se manifieste hoy. ¡Aleluya! Y eso es importante. Mira lo que dice. Y vas a preguntar, pastor, ¿por qué es tan importante ese punto? Porque una iglesia, sin lo que voy a decir hoy, se convierte en una iglesia cultural. Y a pesar de que haya mucho conocimiento y teología, sin lo que dice Pablo, que al presente detenía al hombre de pecado, no importa cuánto conocimiento, cuánta teología, cuántos seminarios, cuántos templos, todo lo que haya, si eso falta, la iglesia es una iglesia nominal y cultural. Mira lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo. Ahí vamos a ver eso ahora. Ya leímos que el apóstol Pablo dice, los malos hombres, ¿cómo irán? De mal en peor. ¿Qué harán? Dice Pablo. ¿Recuerdan de lo otro? Irán de mal en peor. ¿Qué harían? Predicando, engañando y siendo engañados. Los malos hombres no tienen remedio. No van a cambiar. Es un género que va a estar poseído e imbuido por doctrinas de demonios. Tendrán cauterizada la conciencia. Vamos a llegar ahí. Dice, irán de mal en peor. Pero aquí dice, se va a manifestar el hombre de pecado. ¿El hijo de qué? Escucha, ¿por qué es un hijo de perdición? Porque se va a perder. Este género de hombre y de mujer que va a surgir, que sale de la iglesia, y hermano, eso no es del pasado. Esto es para que nos revisemos dónde estamos. Somos lo que Pablo le llama a fin de que el hombre de Dios, o somos hombres de pecado. Aleluya. Esto es para que nos examinemos. Estoy viviendo, me estoy proyectando como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, o me estoy conduciendo como una mujer u hombre de pecado. Aleluya. No, pero yo voy a la iglesia. No. Si la iglesia católica por 13 siglos tenía Biblia y tenía de todo. Dicen amén. La iglesia siempre tuvo culto. ¿Qué pasó? Dice Pablo aquí. Mira lo que no se puede perder de la iglesia. Mira lo que dice Pablo. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo. Es un hombre que va descendiendo, se va denigrando, va a ir de mal en peor. Cursa un proceso regresivo en su humanidad espiritual y personal. Cada vez se va viendo menos humano. Dice, implacables. Y es una fiera, es un demonio. Sin afecto natural, insensible. Un tipo de gente que va a surgir así. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, va a surgir un género de hombres, de mujeres y hombres, que son hijos de ¿qué? Porque esa persona no van a recapacitar. Y ya en el corredor de la historia se vio el papado y se vio todo lo que pasó, hasta que Dios tuvo que acabar con la iglesia católica y reducirla a un pedacito en Roma. Napoleón acabó con el papado. Pero dice la Biblia que esa Roma que Dios siempre ve en la historia, que fue herida de muerte, resucitó otra vez. Ya vamos a meternos ahí más tarde, pero vamos aquí con Pablo. Ustedes vieron todo lo que está pasando con Israel e Irán, y la gente está diciendo que está pasando, lo que se va a mover ahorita. Lo que viene es todo un trabajo organizado, donde ahorita va a haber paz aparente.
Mira lo que dice. El cual, versículo 4, se opone, este tipo de género, se opone y se levanta ¿contra qué? Contra todo lo que se llama Dios. Ustedes saben que en el siglo XIX, siglo XX, surge la modernidad. ¿Y sabe cuál es la frase de la modernidad? El hombre es la medida de todas las cosas. Repitan conmigo, el hombre es la medida de todas las cosas. La modernidad no es civilización y desarrollo. La modernidad no es ciencia avanzada. La modernidad parte de esta famosa cláusula y axioma de la vida: del hombre, por el hombre y para el hombre. La sociedad moderna. Por eso cuando ustedes ven hoy inclusión, equidad y todas esas frases que ahora parece que se paralizó, eso es un movimiento que viene en desarrollo, porque es doctrina de Satanás, de demonios, de espíritus de maldad. Solo hay un poder que puede detener eso. ¿Dicen amén? No es Trump que lo va a detener. Trump le están poniendo nitrón en la Casa Blanca. ¡Aleluya! No hay hombre que pueda detener eso. No hay humanos que pueda detener el plan que las tinieblas tienen en acción. Dice Pablo, ese misterio de la iniquidad ya está en acción. Mira lo que dice. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama, ¿cómo? Dios. Escucha, para este género de hombre no existen absolutos. Todo es relativo, una sociedad relativa. Ya se está preparando un tipo de religión que convenga a todos y que sea pluralista, que pueda integrar a árabes, musulmanes, católicos, judíos, de todas las religiones y de toda la raza. Inclusión, equidad. Una religión que convenga a todos. Ya se está ensayando en el mundo. Pero mira lo que dice. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ustedes saben que el papado hizo eso en la historia. Pero el templo de Dios no es el templo de la Iglesia Católica, ni es el templo de Israel. El verdadero templo de Dios es el corazón del hombre. Y este asunto de que este hombre de pecado se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, es un tipo de persona que es absolutamente ególatra. Va a surgir un género de hombre que Pablo dice que se llama amadores de sí mismos. Ese es el origen del mal. Y esto, hermano, parece sencillo y parece que decimos, nosotros no somos tan malos, los malos están allá. No, la semilla del mal es cuando empieza a aparecer en la escala de valores. Escuchen bien, va a haber una enfermedad propiciada por Satanás en la escala de valores. Y se va a producir una escala de valores mala dentro de la humanidad, propiciada por demonios. Pastor, ¿qué está diciendo con esto? Ustedes saben que una escala de valores sana, la Biblia la establece, el Nuevo Testamento la establece, el Antiguo la establece y es completamente auspiciada por el Nuevo Testamento. Pastor, ¿de qué habla otra vez? Dice Jesús. Hay un hombre que se acerca a Jesús y le dice a Jesús: Maestro, ¿qué haré para ganarme la vida eterna? ¿Dicen amén? ¿Y qué dijo Jesús? Fíjate a lo que él viene diciendo. ¿Qué haré? La salvación es por obra. ¿Dicen amén? ¿Qué haré? Y dice Jesús. Él dice que ¿qué haré? Los mandamientos tienes. ¿Dicen amén? Y él dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dice, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces él se quedó y dice, fíjate que él dijo, yo lo he guardado de mi juventud. En otras palabras, tengo 100 plus. Y Jesús le dice, no me diga,
ve y vende todo eso que tú tienes acumulado ahí y dáselo a los pobres. Y ven y sigue. Y dice que él se fue triste porque tenía, ¿qué cosa? Mucha riqueza. Y ahí surge la frase: es más fácil entrar un camello por el ojo de ¿qué? De una aguja, que no es la aguja de coser, sino la puerta, una de las puertas de los muros de Jerusalén, que se llamaba la aguja por la estrechez de la puerta. Dice que era más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico, ¿dónde? En el reino de los cielos. Y los apóstoles dijeron: Señor, ¿quién se va a salvar? Y dice Jesús: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Pero ahora escuche, Jesús, hablando con otra persona, sintetiza toda la ley en 2 mandamientos, hablando de escala de valores. Con esto terminamos por hoy, pero a ver si lo entendemos. Jesús sintetiza todos los mandamientos del Antiguo Testamento en 2 grandes mandamientos. Yo le dije que la raíz del mal es que habrá hombres amadores de sí mismos. Esa es la fuente de todo lo otro que viene. Dice: serán implacables, pero todo comienza porque serán amadores ¿de qué? De sí mismos. Ellos solamente se aman a ellos. Dice: este hombre se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Pero yo estoy hablando de la escala de valores. Jesús dice que todos los mandamientos del Antiguo Testamento se resumen en 2. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sencillos. Jesús dijo: ¿tú quieres tener un resumen de todo el Antiguo Testamento? Sencillo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué más? Con toda tu mente, con toda tu alma, y ¿con qué más? Con todas tus fuerzas. Y dice: y el segundo, amarás a tu prójimo. Otra vez, ahí mire, ahí nos quedamos ahí. Miren lo que es una escala de valores sana en el marco de las relaciones humanas, porque va a surgir un hombre que tiene una escala de valores enferma. Se llama hombre de pecado. ¿Dicen amén? Es decir, el pecado es lo que prima en él. Él vive en el pecado, se proyecta dirigido y ocupado en el pecado. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, porque va a romper, el hombre de pecado va a romper el orden establecido por Dios en una escala de valores sana. Quiero decirle que la palabra hombre de pecado en griego, en el original, significa el hombre sin ley. El original dice, no dice hombre de pecado, dice: surgirá en los últimos tiempos un hombre sin ley que se opone a la ley. Es decir, es un tipo que no admite absolutos. Él es la medida de todas las cosas, del hombre, por el hombre y para el hombre. No hay más nada que el hombre. Por eso se llama hombre de pecado. No pecador, es hombre de pecado. Ahora escucha. Si esta es la escala de valores sana, amarás al Señor tu Dios, ¿qué cosa? Con todo tu corazón. Es decir, la escala de valores sana de una persona, hermano, no basta con venir a la iglesia, no basta con tener una Biblia, no basta con ser religioso. De la religión surgió el hombre de pecado. Mira lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Significa que Dios debe amarse por encima de todas las cosas. Repite conmigo eso. Ese es el gran mensaje de hoy. ¿Con qué debe amarse Dios? Con todo. Diga: con todo. Eso es lo que Dios dice. Es lo que es de justicia en el reino de Dios. Dios tiene el derecho, se ha ganado el derecho, por ser quien es, de que Él sea amado, apreciado, valorado. En nuestra escala de valores, Dios tiene que tener el valor más grande. Ustedes saben que nosotros amamos muchas cosas. ¿Amén o no? Amamos una casa, amamos un carro, amamos a los hijos, amamos un sueño, amamos muchas cosas. El hombre se relaciona y ama aquello con lo que se relaciona. ¿Dicen amén? Pero dice Dios: para que tú tengas una vida sana y no seas un hombre enfermo, tú debes amar a Dios. ¿Cómo? Amar es valorar.
Tú amas aquello que valoras. Dice Dios, yo tengo que ser el mayor peso de tu valoración. Lo que más pesa en tu vida tengo que ser yo. Lo que tú más aprecies. Ahora seamos sinceros, no quiero que levantes la mano. Pregúntate, en algún momento el Espíritu Santo va a volver a tu cama mientras manejas, y pregúntate y respóndete, ¿Dios es lo que yo más amo? ¿Todavía Dios es lo primero en mi vida? ¿Es mi último pensamiento en la noche y mi primero en la mañana? ¿Dicen amén a lo que estoy hablando? Ahora escuche, porque eso, escucha bien, el egoísmo, amadores de sí mismo, el egoísmo, aquí tengo doctores, es patológico. Una persona egoísta no es una persona sana, está enferma. Dicen amén a lo que hablo. Dice Pablo, va a surgir en los últimos tiempos un hombre enfermo que irá de mal en peor. Va a estar en las casas, va a estar en los hospitales, va a estar en la iglesia, va a estar en la política, va a estar en Irán, va a estar en Israel, va a estar en Cuba, va a estar en los Estados Unidos, estará en todas partes. La gente dice, no, porque Israel está tan perdido como Irán ahora. Por la gracia de Dios se va a salvar, porque Dios es fiel. Ahora escucha, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con toda tu alma. ¿Dicen amén? Dice, esto es lo primero. Si tú quieres ver si estás sano, hazte un estudio, hazte un somatón. Y lo segundo, el segundo mandamiento es parecido. Dice, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti. Significa, vas a valorar a Dios más que a ti y más que a nada. Y vas a valorarte a ti como valoras a los demás. ¿Quieres una vida sana? ¿Quieres una vida pacífica? ¿Quieres un mundo extraordinario? Dios tiene que ser, ¿qué lugar debe ocupar Dios? Dios tiene que ser valorado como lo máximo. Y segundo, te vas a valorar a ti. ¿Cómo te vas a valorar? ¿Cómo valoras? Él vale igual que yo. Tenemos el mismo valor. Entonces dice el Señor, te vas a amar a ti como tú amas a los demás. Escucha lo que dice. El bien que quieres para ti, tienes que quererlo para quién. Y el mal que no quieres para ti, ¿qué cosa? Hermano, ¿qué mundo es ese? ¿Es el cielo? ¿Esa es la iglesia? Eso es un mundo sin cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un mundo sin miedo. Ese es el reino de Dios y su justicia. Esa es una escala de valores sana. Aleluya. Pero dice Pablo, en los postreros días va a aparecer un tipo de humanos donde serán amadores. En otras palabras, él no va a valorar a Dios. Dice, no tiene en cuenta a Dios ni nada que es objeto de culto. Él es la medida de todas las cosas. Ese es el tiempo de hoy. Él solo se ama a Él. Él no ama a Dios. Pero mira lo que es la paradoja. Cuando tú no valoras a Dios como debe ser valorado, si tú no amas a Dios como Dios tiene que ser amado, escucha esto, hermano, no te puedes amar a ti en la medida que tú debes ser amado. No te vas a amar de una manera sana. Porque amarse demasiado es enfermedad. Amarse más de lo debido es una enfermedad. Por eso es que el ego es patológico. Él cree que amándose a sí mismo, siendo egoísta, siendo ególatra, está haciendo bien. No, tú estás enfermo. Aleluya. Pero mira lo que pasa ahora. Por eso la sociedad está como está. Escucha.
Cuando tú no amas a Dios como debes amar a Dios, por eso suena una cosa trivial, no te acuestes y lo dejes como algo trivial. De eso pende tu salvación. Si tú no amas a Dios como debes amarlo, en vez de tú amarte, escucha esto, escucha, como amarse a sí mismo de manera desmedida es pecado, diga pecado. Nadie se ama en el pecado. El ego es patológico y tú sabes lo que desarrolla el ego, un rechazo hacia sí mismo. Tu conciencia te dice que estás mal. Y el hombre en pecado, en vez de realmente amarse, se autorrechaza. Satanás es alguien que se autorrechaza. Por eso todo el que está metido con Satanás está embarcado. Porque Satanás, escucha bien, se autoaborrece. Y mira cómo termina la cosa. Todo el que se autoaborrece, aborrece a los demás. Si tú aborreces a Dios, ¿qué vas a hacer contigo? Te vas a aborrecer. Y al aborrecerte, ¿qué vas a hacer con los demás? Lo vas a aborrecer. Nadie puede amar si no se ama a sí mismo. Por eso dice, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Pero si tú te rechazas y tú te aborreces, tú no puedes amar a nadie. Por eso el rechazado rechaza. Entonces se está relacionando, pero él no te ama. Él se está relacionando, pero es insensible, no tiene afecto natural, es implacable, porque él se autorrechaza, y se autorrechaza porque ha rechazado a quien no se puede rechazar. ¡Aleluya! Nadie puede amarse si no ama a Dios. Ese es el reino de Dios y su justicia. Por eso dice el Señor, no se afanen ustedes. No se afanen por qué han de comer, por qué han de beber o por cómo se han de vestir. Eso es para la gente que no tiene a ese papá. Si usted no hace eso, no importa donde usted esté, en la familia, en los diferentes papeles que usted se va a relacionar, usted se va a relacionar como hombre de Dios o como hombre de pecado, como mujer de Dios o como mujer de pecado. ¿Dicen amén? Usted se va a hacer papá, usted va a ser mamá, usted va a ser esposa, usted va a ser esposo, usted va a ser hermano, usted va a ser jefe, usted va a ser hombre de negocio, usted va a ser obrero y va a hacerlo como hombre de Dios o como hombre de pecado. Y usted va a estar en la sociedad como hombre de Dios o como hombre de pecado. No hay opción. El que conmigo no recoge, ¿qué dice Jesús? Desparrama. El que no es conmigo, ¿qué dice Jesús? Contra mí es. No hay términos medios. Ay, no, él no va a la iglesia, él no es cristiano, pero buena gente, ya te embarcaste. Él no adora a Dios. Tú sabes, la iglesia, él no le gusta mucho la iglesia. Pero qué clase de gente, chico. No me digas. El que no es con Cristo, contra Cristo es. ¡Aleluya! ¿No os unáis? Mira a ver cuál es el socio tuyo. Mira a ver cuál es tu socia con la que tú hablas todo el tiempo. ¿Es una mujer de Dios o una mujer de pecado? ¿Es un hombre de Dios o un hombre de... ¿Quiénes son tus amigos? No hay medias tintas. ¡Aleluya! No, yo tengo un socio ahí que no es cristiano, pero el tipo es mi pana, vaya. Ella es mi amiga del alma, te va a enfermar el alma. El dicho cubano es, y latino, dime con quién anda. El bíblico es, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No es rey. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué cosa? La buena costumbre. Ahí tú estás con TikTok todo el tiempo. TikTok, tú vas a ver qué cosas son, qué cosa es el internet en las manos del hombre de pecado. Porque hay internet en la mano del hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando tú navegas, tú tienes que estar mirando bien si tú estás recibiendo información del hombre de pecado o del hombre de Dios.
¡Aleluya! Porque tú no lo ves, y dice el apóstol Pablo, y dice Juan en Apocalipsis, porque no podía hablar claro, porque el imperio que él iba a decir que iba a ser destruido estaba vigente, y entonces tiene que usar un lenguaje simbólico. Dice la marca de esa bestia, que era el imperio romano, es 666. El que tiene oídos para oír, que oiga. 6, ¿qué cosa? 6. El 6 3 veces. El 6 es número de hombre, el 3 es número de Dios. El hombre usurpando el lugar de Dios. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué te parece? Siglo XIX y XX. Hay gente que está marcada con el 666 y no lo sabe. Porque piensa como el hombre de pecado, siente como el hombre de pecado y actúa como el hombre de pecado. Dios no aparece como lo primero en su vida. ¿Qué le decimos nosotros a los hijos? Yo lo adoro. Dice Dios, oye, Pipo, Abraham, te lo quito. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo adoro. ¿Qué le dice el romántico esposo o esposa al cónyuge? Te adoro. Dice Dios, ese término es solo para mí. Adorar es valoración al máximo. Es para Dios. ¡Aleluya! Te amas a ti, amas a tu prójimo y adoras a Dios. Diga, adora a Dios. Diga, yo no puedo vivir sin Dios. Hermano, ese es el ancla de tu vida. Porque todo lo demás es pasajero. Todo lo demás desaparece. Si tu ancla está en otra cosa que no es Dios, te hundes. ¡Aleluya! El hecho de que Dios te mande a amarlo por encima de todo significa te quiero salvar, hijo. Te quiero salvar, hija. Yo soy la base de tu existencia. ¡Aleluya! Yo recuerdo que cuando yo llegué a Camagüey, siempre hablo con amor de ese ministerio. Yo fui al templo a orar, siempre lo digo. Pero yo era tan joven. Eso me ha pasado 3 veces en mi vida. Y hace una semana, hablándolo con mi hija, lo recordé otra vez. Yo estaba mirando el ministerio tan desafiante. Camagüey significaba un ministerio desafiante para todo joven pastor. Era un ícono dentro de la Convención Bautista. Una iglesia muy distinguida. Y era un ministerio muy desafiante. Y yo recuerdo que me fui al templo a orar. Y mientras yo oraba, pidiéndole ayuda al Señor, yo estaba pensando en una lista de hermanos que yo necesitaba, de apoyo. Y entre ellos estaba Benjamín. Alguien que yo amo mucho, amaré por toda la vida. Pero mientras yo oraba y oraba, diciéndole al Señor, necesito que me apoyes. Mira, Señor, y estoy pensando en varios nombres, literal, casi literalmente. Sentí en mi espíritu, no te puedo decir una voz audible, pero sí convincente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy mi hija me dice, papi, ¿cómo te puedes mantener ecuánime? ¿Cómo tu vida puede estar estable hoy? ¿Cómo puedes sostenerte? Mira lo que me ha sostenido. Aquella voz retumbante, ¿sabe lo que me dijo? Escucha. Yo empezaba en mi ministerio. Tu apoyo soy yo. Yo soy tu apoyo. Aleluya. Y yo recuerdo que me paralicé y le dije al Señor, gracias, Señor. Dame tú lo que yo necesito. Dame la gente que necesito. Pero a partir de hoy tú serás mi apoyo. Yo no sabía lo que iba a venir en mi vida. Y puse mi ancla en el Señor. Me puede faltar todo, lo entendí, pero que no me faltes tú, Señor. Después de eso, como el ser humano tiene poca memoria, pasaron como 5 o 7 años y vuelvo otra vez
y estoy orando otra vez. Me lo hizo 3 veces en la historia de mi vida. Estoy orando otra vez, estoy pidiendo otra vez, y volvió esa misma voz. Te dije que tu apoyo soy yo. Apóyate en mí. Y hoy quiero decirte a ti que cuando Dios te dice, ámame por encima de todo, no te está matando, te está salvando. Te está salvando. Dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaron. ¿Sabe lo que quiere decir? Aunque quiere decir que otros tantos. Dice mi padre, porque es imposible que mamá y papá es lo último. ¿Amén o no? Significa que otros tantos pueden. Dice, pero aunque mamá y papá, con todo Jehová me recogerá. Cuando amas a Dios con todo tu corazón, y Dios es lo primero, te sanas y te salvas. Puede que te falte tu casa, porque no te falte Dios. Puedes perder el trabajo, pero si tienes a Dios, tú y Dios son mayoría. Te bastará el Señor. ¡Aleluya! Fue lo que entendió Daniel. Daniel, vas a perder el reino, vas a perderlo todo. No ores, voy a orar 3 veces ahora. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Él es mi todo. Por Él soy lo que soy. Por eso me gusta tanto ese coro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. ¡Aleluya! Y cuando puedes amarte a ti, cuando puedes amar a Dios, te vas a amar con la medida que te tienes que amar. ¿Cuántos dicen amén? De una manera sana. Y si tú te amas sanamente, vas a dejar de ser egoísta y vas a amar a los demás como te amas a ti. Si no, vas a desarrollar la cultura de un hombre de pecado, que se va a convertir en ¿qué cosa? En un hijo de ¿qué? De perdición. El egoísmo te va a tomar, la blasfemia, la insensibilidad. Dice la Biblia, llegarán a ser en esta regresión de humanidad implacable. Inventarán motivos para la guerra. Detrás de las noticias ni te imaginas el corazón del ser humano. La verdad oculta que solo Dios conoce. Porque dice el Señor, amaron la mentira y aborrecieron la verdad. Por eso Dios los abandonó a un poder engañoso. ¡Aleluya! La Biblia dice, serán condenados por aborrecer el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí aman el Evangelio de Jesucristo y de la verdad? Que nos ha sanado, que nos ha limpiado. ¡Aleluya! El domingo que viene te voy a hablar de lo que al presente detiene esa manifestación. Es vital. ¿Dicen amén? ¿Qué al presente lo detiene? ¿Qué es lo que puede hacer que una iglesia detenga la apostasía y detenga ese fermento de veneno? ¡Aleluya! Ahí donde estás, cierra tus ojos y decide hoy tener una escala de valores sana por tu bien, por el bien de tu familia, por el bien de los tuyos, por el bien de tu salvación. Señor, quiero tener una escala de valores sana. No quiero ser un enfermo. Aleluya. Quiero amarte a ti por encima de todo. Quiero amar tu verdad, darte tu lugar. Tú eres el centro del universo y de mi vida. Y quiero amar a los demás como me amo a mí, Señor. No más. No menos que ellos, pero no más. Tenemos un mismo valor y dignidad delante de ti. ¡Aleluya! Voy a amar a mis hermanos como me amo a mí. No voy a desearle el mal que no me deseo a mí. Y le voy a desear todo el bien que me deseo a mí. Empieza a relacionarte a ti. Así es como te vas a relacionar. Pon a Dios primero. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Adóralo. Dile, Señor, te amo y te pongo en primer lugar en mi vida. Y empiezo a amar a los demás como me amo a mí. Rompo toda cadena, rompo toda cárcel de opresión.
Rompo con todo egoísmo, que es el hilo conductor de todas las demás enfermedades del alma. Una escala de valores enferma. Dile al Señor, dame una escala de valores sana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dile, perdóname, Señor, cuando no te he valorado, cuando no te he tenido en cuenta. Perdóname cuando no te busco, cuando no me acerco a ti para darte gracias. A veces solo estoy buscando tu mano y no estoy buscando tu rostro. Perdóname cuando mi memoria se ha extraviado de la verdad, porque muchos son tus beneficios en mi vida, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el Dios que ha estado ahí, el Dios que estará siempre, el Dios que cuando muchos te dejan, permanece fiel contigo. Aleluya. Dile al Señor, Señor, arreglo hoy mi corazón contigo. Quiero un corazón sano, no un corazón de pecado. No quiero ser esa mujer, ese hombre de pecado. Quiero ser esa mujer y ese hombre de Dios. ¡Aleluya! Quiero orar por ti. Padre, mi alma te alaba. Gracias porque a pesar de que en los últimos tiempos, que ya lo visualizamos, el mundo estará plagado por un hombre de pecado e hijo de perdición, también hay una iglesia militante. ¡Aleluya! También están los hombres y mujeres de Dios que tienen una escala de valores sana. ¡Aleluya! Y siguen siendo la luz y la sal de la tierra. Bendice a esta iglesia. Ayúdanos a no ser religiosos, simplistas, que trivializan tu palabra y tu verdad, sino que te tengamos en cuenta, Señor. Que entendamos que hay absolutos, que la palabra de Dios permanece para siempre, que la relatividad es mundana, viene de una ciencia liberal que aparta al hombre de ti. Ayúdanos a ser humildes, mansos de corazón, para amarte a ti por encima de todo y para amarnos y amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Danos una escala de valores sana, donde tú aparezcas como el valor más alto y los hombres tengamos todos el mismo valor. Gracias porque ese es tu reino y tu justicia. Y tú dices que si lo priorizamos, tú nos darás con él todas las demás cosas. A ti sea gloria, honra y alabanza. En el bendito y maravilloso nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.